Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 30 de abril del año 2024. Y pues yo quiero recomendarte, si tú quieres venir a Estados Unidos y además de tener un estatus migratorio, tener un trabajo estable, hazlo con una certificación laboral. Porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos, pero además vas a tener el trabajo estable que todos necesitamos aquí en este país. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que le escribas a nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos son los mejores en certificaciones laborales. Escríbeles, pides tu primera cita que es totalmente gratis y ahí les preguntas todo lo que quieras saber acerca de lo que es una certificación laboral. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 30 de abril del año 2024. Sin mucha conversación aquí, vamos a entrar de una vez a hablar con nuestro aliado Rubén Chirino Leáñez, presidente de la encuestadora Mega Análisis. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Un gusto siempre conversar. Bueno, Rubén, yo no sé si Mega Análisis está haciendo las cosas bien, correctamente, porque aquí hay unas encuestas nuevas que yo ni siquiera había oído en mi vida, por ejemplo, una que se llama Insight, que dice que Maduro está arrasando, pues, o sea, no hay quien le gane a Maduro, pero hay otro que sí es bien conocido, que es Luis Vicente León. Luis Vicente León siempre da unos resultados de unas encuestas que yo no sé en dónde las hace ni en qué momento las hace, pero son encuestas que hay que leerlas entre líneas. Él, por ejemplo, dijo la semana pasada que cuando Edmundo González salió ya como candidato, hizo que María Corina Machado bajara 15 puntos en las encuestas. Dice que además, hablando de los candidatos de oposición, de supuesta oposición, que es esta retaíla de gente que se inscribió, el Conde del Guácharo, Claudio Fermín, Antonio Carra, etcétera, que todos tienen su peso específico. Es decir, cada uno va a jalar un montón de votos, según él, lo cual dispersaría el voto opositor o el voto contra Maduro. Pero además dice que el voto opositor, dice que el voto opositor es heterogéneo, es decir, que hay realmente, digamos, pasión por Claudio Fermín, pasión por el Conde del Guácharo, pasión por Antonio Carri, es decir, que todos van a arrastrar. Y Eduardo Fernández, que sabemos que quería ser candidato, siempre ha querido ser presidente desde que nació y nunca pudo, dice que Edmundo González tiene que salir solo a hacer campaña electoral y descartar a María Corina. Bueno, Mega Análisis acaba de hacer una encuesta flash. Háblame, porque lo que tú dices siempre es al final el resultado que vemos en los hechos. ¿Qué es lo que realmente está pasando con los números en Venezuela, Rubén? Bueno, en primer lugar, haciendo referencia a lo que comentabas, hay demasiados disparates en la calle a nivel de supuestas firmas que aparecieron de un día para otro, de repente promocionándose en las redes y bueno, diciendo, por ejemplo, estos números que, por ejemplo, Nicolás Maduro tiene 50 y tantos % de aceptación o de intención de voto.
Bueno, eso será en un universo paralelo, porque en Venezuela no es así. En este universo, en esta dimensión, es todo lo contrario, ¿ok? El chavismo, el socialismo, tiene un desgaste profundo, importante. Hay un hartazgo en la gente hacia todo lo que tenga que ver con todo este tema de gobierno, del madurismo, de continuidad. O sea que esas encuestas son fake, a todas luces lo decimos, y bueno, los resultados y lo que pasa en la calle y lo que sucede y los mismos ciudadanos saben qué es lo que pasa, desmienten y confirman quién dice algo y quién dice lo otro. Lo que pasa es que también existe en el país y ha existido por mucho tiempo una camarilla que hace lobbies o tiene lobbies y les escuchan los disparates, como el señor que mencionaba, que dice que María Corina Machado bajó 15 puntos, o que dice que los candidatos Carri, Fermín, el otro, tienen pesos específicos y capaz de atraer un voto opositor disperso, tamaños disparates, tamañas mentiras para confundir a la gente en Venezuela, y lo vamos a ver en nuestro estudio Flash y lo hemos venido desvelando poco a poco, mes a mes. En Venezuela no hay heterogeneidad de votos o de oposiciones, no hay una oposición sólida que se cansó, que desea un cambio, que se cansó tanto del socialismo chavista como del socialismo opositor, que desea un cambio medular, estructural, de fondo, de caras. Y esa oposición, ese país es más del 80%, ese es un país que tampoco milita en partidos políticos, ese país no puede ver a esas otras figuras como posibles candidatos de oposición, porque de entrada no los visualiza como tales, los visualiza como una suerte de candidatos sparring que entraron a la contienda siendo de alguna manera u otra cómodos o útiles, funcionales para la campaña. Y eso obviamente contrastó con los obstáculos que tuvo María Corina Machado y luego la doctora Corina Lloris y muchos otros que también fueron inhabilitados. O sea que el país está muy claro de qué es lo que pasa. Aquello de decir también que con la aparición del diplomático Edmundo González como representante en las tarjetas de la MUD y de Un Nuevo Tiempo y MVP, eso representó una caída de apoyo, de confianza de María Corina Machado. De verdad, eso es tomar por tontos a los venezolanos, y decía un viejo amigo que ya no está en este plano, que es el que piensa que los demás son tontos, bueno, exhibe evidentemente su torpeza. Eso no es así, eso no pasó, en ningún momento hubo ese descenso, por el contrario, y lo vamos a ver en los números. El país ha visto en los últimos 15 días accionar político de parte de la figura de María Corina Machado, que no estaba acostumbrado a ver, como un político anunciando que apoya a otro o que respalda a otro, o no dejando que el partidismo se le imponga. O sea, se han visto cosas que no son muy frecuentes. O sea que todos esos ruidos, esos bullicios, por un lado son encuestas ficticias, falsas, inexistentes. Por otro lado son los mismos comentaristas, los mismos opinadores, los mismos equivocados de siempre, tratando como siempre, a partir de un pequeño lobby que les queda, tratar de confundir una masa que está radicalmente clara de que lo que le queda y lo que desea primero es cambiar, y lo que le queda es una última oportunidad con la cual inició este año 2024, que ya va para 5 meses, y no veo otra opción que un cambio o irse del país. Entonces, esos elementos de que no, que fulanito va a traer el voto, no. Eso es falso, pero por completo. El resultado de la encuesta Flash que hiciste, porque esto que dice, me imagino que lo que dice Luis Vicente León acerca de los puntos que habría perdido María Corina, me imagino que no fue que los ganó Edmundo González, ¿no? Según él, sino que se perdieron. No. Se disolvieron. No. Por eso es que se juegan a una suerte de cantinflas de todo esto, porque luego aparece otro que están en las mismas firmas o en otro y dicen lo contrario, o dicen
no, este tiene entre 10 y 20 puntos, imagínate, o sea, yo tengo entre 25 y 40, o sea, eso no existe, o sea, o tienes un número y mueres con ese, o dices quién va a ganar y quién va a perder, y bueno, hay una fluctuación, pero eso no pasa, lo que pasa es que se manejan y se han manejado sobre la base de confundir al ciudadano y hay una suerte de estructura que les acompaña y les ayuda a promulgar ese mensaje erróneo, pero ya eso la mayoría lo repele, ¿no? Salvo las estructuras partidistas y unas estructuras muy minoritarias. Pero en el Rubén, estilo Flash, esta ¿qué es lo presunta que importa? lucha, Ajá. esta presunta lucha contra la corrupción que tiene como protagonistas a Tarek El Aissami, a Samar López, esto le ha subido los puntos a Maduro, porque la idea de sacar esto en este momento, después que tienen un año con esa gente guardada, es eso, ¿no? No le ha subido los puntos, porque aquí hay un tema que nosotros de hecho, lo hemos conversado en otras oportunidades, Patricia, que la crisis que ha sufrido a nivel político el país es una crisis de credibilidad en todos los niveles. Credibilidad con buena parte del estamento opositor, credibilidad con absolutamente todo el estamento chavista, vocerías ambiguas, incongruentes, y en toda esta suerte, para el madurismo, para el chavismo, es muy difícil deslindar a la figura, y lo fue, creo que lo conversamos el año pasado en algunos estudios que habíamos levantado sobre el impacto si la gente veía a Tarek El Aissami como fuera del gobierno o entendía que no conocían otros lo que pasaba, y no logra eso suceder. Siguen para los venezolanos siendo lo mismo. Fueron muchos años de El Aissami flanqueando a el fallecido Chávez, al mismo Maduro. Claro. O sea, fueron muchos años de abrazos, de convivencia, de compenetración pública, que para los ojos de los venezolanos es muy difícil, bueno, en un año decir, no, ya no están juntos, o no sabían, o qué pasa aquí. O sea, no es comprable ese mensaje, y por tanto, la lucha contra la corrupción no es un tema que en este momento dé rédito, porque el tema de la credibilidad está muy afectado. Eso es como el hecho también de pensar, como mal pensar o equivocadamente concluir que al ser candidato se es líder. Eso fue también una premisa que creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, que aquí se hacían encuestas y se preguntaban siempre por quién votarían. Y ya va un momento, y la confianza, el voto se fue debilitando. La gente fue dejando de creer en el voto porque dejó de creer en los políticos. Entonces, votar o no votar no era indicador de que la persona fuese o no fuese líder. De hecho, ¿cuántas personas no fueron candidatos en este país simplemente para engrosar el currículum, con haber sido candidato a presidente, a gobernador X? Entonces, eso se banalizó, se utilizó de manera burda. ¿Y qué pasa? Se divorciaron de la realidad, que la confianza, la credibilidad es un valor que suponen otros compromisos, otros sacrificios, otras conexiones con el electorado, y resulta que la persona que trabajó en esa línea, bueno, que anduvo por el país, que hace tiempo estuvo contactando a la gente, hablando con la gente, hablando de lo que la gente quería, de la migración, fue María Corina Machado. Y bueno, por un lado los partidos la fueron aislando de a poco, y bueno, las primarias fueron lapidarias. ¿Recuerdas cómo decían algunos que no iba a haber participación? Nosotros dijimos que iba a haber una participación importante, y se terminó dando, y eso es lo que sigue pasando. Entonces, por el lado de Maduro no va a tener no lo está teniendo algún tipo de rédito lo de Tarek El Aissami, porque al final los venezolanos, sí, han habido épocas en donde, por ejemplo, el principal problema fue la seguridad, el principal problema fue la economía, el principal problema eran los servicios públicos, pero en este momento todos esos son principales problemas, pero amén de esos que ya son de por sí principales problemas, hay uno que tiene un grado mayor de importancia, y siempre lo he repetido aquí contigo y con otros amigos periodistas, que es el tema de la migración, la fractura de la venezolanidad. Y ese es una afección
que no se resuelve con una bolsa de comida, con meter preso a alguien, porque al final lo que la gente en el fondo quiere es que la venezolanidad se reconstruya. Y para que se reconstruya hace falta venezolanos. Esos son los que se fueron. Mira, Rubén, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte para que al regreso hablemos en detalle de cuáles fueron las preguntas y exactamente el resultado de la encuesta. Perfecto.